Buenos días, mi nombre es Ángela Aguilera. Yo le quisiera hablar un poco sobre la tabla periódica, o bueno, su historia. La tabla periódica es una obra colectiva y en continuo crecimiento que permite explicar, conocer y anticipar las propiedades de la materia. Su historia es la historia misma de la química. Comencemos con Lavoisier, un químico francés a quien se considera el autor del primer texto de química moderno, el método de nomenclatura química. En él desarrolló la nomenclatura para compuestos y elementos, con lo que consiguió prescindir de la terminología química que se utilizaba en ese tiempo. Lavoisier, al final del siglo XVIII, en su libro Tabla de compuestos elementales, clasificó los 33 elementos conocidos en su tiempo en no metales, que formaban los ácidos, y en metales, que formaban sales. La obra de Lavoisier supuso una revolución para la química, ya que permitió el desarrollo, el conocimiento de las leyes de las combinaciones químicas. Después llegó Jacob Berzelius, un químico sueco que implantó el sistema de símbolos químicos que existe en la actualidad y mantuvo la clasificación de Lavoisier, basándose en el aspecto y en las propiedades físicas de los elementos. Descubrió el sello silicio y torio y consiguió aislar el silicio, el circonio y el titanio en 1829. Luego tenemos a Johann de Boehringer, un químico alemán que observó que ciertas agrupaciones de tres elementos presentaban propiedades muy parecidas y les denominó triadas. En tales triadas, el peso atómico del elemento central era aproximadamente la media aritmética del peso atómico de los elementos de los extremos. A mediados del siglo XIX se había descubierto hasta 20 triadas, aunque seguían viéndose como curiosas coincidencias sin interés práctico. Sin embargo, este descubrimiento representa el primer paso hacia una clasificación consistente de los elementos químicos. Continuamos con Alexandre-Émile Beguier. Fue un geólogo francés que en 1862 propuso una clasificación de los elementos químicos, colocándolos sobre la superficie de un cilindro. Los elementos se disponían sobre una línea diagonal, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, dibujando una espiral, y estaban ordenados según su peso atómico creciente, de manera que los elementos que tenían propiedades parecidas se situaban en una misma línea vertical, denominada generatriz del cilindro. Fue el primer investigador en darse cuenta que las propiedades de los elementos eran en función de su peso atómico. Después tenemos a John Alexander Reina Newlands, un químico británico precursor en la elaboración del sistema periódico de los elementos. Él estableció la ley de la recurrencia en 1864, que condujo a establecer la llamada ley de las octavas, ordenando los elementos en orden creciente con respecto a su peso atómico. El octavo elemento tiene propiedades muy parecidas al primero, el noveno al segundo, etc. Igual que las notas de la escala musical, básicamente. Esta ley no pudo aplicarse a elementos de peso atómico superior al calcio. En su momento, su idea fue incomprendida por la comunidad científica, que le llevó a decir, irónicamente, que mejor ordenaran los elementos en orden alfabéticamente. Julius Lothar Meyer fue un químico y médico alemán. Él puso de relevancia que existía una cierta periodicidad en el volumen atómico. En septiembre de 1860 participó en el primer Congreso Internacional de Química, que contó con la participación de 120 científicos de 11 países europeos y de México, incluyendo a los jóvenes químicos Dmitri Mendeleev y Stanislao Canizaro. Fue Canizaro quien expuso con toda claridad sus ideas sobre la teoría atómica y aclaró los conceptos de peso atómico y peso molecular. Las ideas de Canizaro tuvieron una gran influencia en Lothar Meyer y en Mendeleev. A la hora de desarrollar su tabla periódica, Lothar Meyer construyó una tabla periódica en la que aparecían ordenados los elementos según el peso atómico creciente, semejante a la de Mendeleev, pues. En la tabla de Lothar Meyer, en posiciones horizontales, tenemos a los elementos ordenados de forma similar a los actuales grupos,
y en posiciones verticales aparecen los elementos correspondientes a los actuales periodos. Y llegamos con Dmitri Mendeleev, el químico ruso a quien se le debe la primera formulación de la ley periódica, que dice que las propiedades de los elementos se repiten periódicamente en función de su peso atómico. En septiembre de 1860 participó en el primer Congreso Internacional de Química, en el que Cannizzaro expuso sus ideas sobre la teoría atómica y aclaró los conceptos de peso atómico y peso molecular. Mendeleev reconoció el gran influjo que tuvieron en el desarrollo de su ley periódica. Las ideas expuestas por Cannizzaro entre 1868 y 1871 escribió Principios de Química, el libro que fue la principal razón del nacimiento de la tabla periódica. Su primera tabla, en 1869, contenía 63 elementos y se basaba en el orden creciente de los pesos atómicos. La ley periódica de Mendeleev indicaba que era preciso introducir cambios en los pesos atómicos de ciertos elementos, que señalaba con signos de interrogación. Mendeleev tuvo la genial idea de dejar huecos libres que debían de corresponder a elementos que todavía no se habían descubierto, para los que propuso sus pesos atómicos y sus propiedades basados en las propiedades de los elementos vecinos. Nombró a estos elementos como Eka-aluminio, que significaba el primero debajo del aluminio, Eka-boro y Eka-silicio. Todos los años Mendeleev revisaba su tabla periódica. En 1871 modificó los pesos atómicos de algunos elementos y también su tabla periódica, de manera que las filas horizontales de 1869 pasaron a ser columnas verticales, es decir, las columnas verticales o grupos tienen propiedades periódicas y las filas horizontales o periodos van en función del peso atómico. En esta tabla, Mendeleev no solo tiene en cuenta el peso atómico a la hora de ordenar los elementos, sino también la valencia. Esta tabla obviamente contiene ciertos errores, porque no hay lugar definido para el hidrógeno, no hay separación clara entre metales y no metales, y no se había previsto un lugar para los lantínidos ni para los actínidos. Tampoco figuran en la tabla gases nobles, porque no se habían descubierto para ese momento. A pesar de esto, Mendeleev tuvo grandes aciertos. Cambió el orden de la colocación del cobalto, del níquel, del teluro, del yodo, del argón y del potasio, en función de sus propiedades químicas. Revisó los pesos atómicos del berilio, el indio y el uranio. Además, tuvo la satisfacción que varios químicos descubrieron los 3 elementos que él denominó con el prefijo Eka. Paul Lecoq descubrió el Eka-aluminio, el que se le denominó galio. Lars Nilsson descubrió el Eka-boro, al que se le llamó escandio. Y finalmente, en 1886, el Eka-silicio fue descubierto por Clemens Alexander Wilker, un químico alemán. Y se le llamó en este elemento germanio. Mendeleev siguió revisando su tabla periódica hasta su muerte en 1807. Para que la tabla funcionara, tuvo que colocar 3 elementos en un mismo espacio: el cerio, el nervio y el terbio. Se estaban descubriendo un nuevo grupo de metales muy parecidos entre sí, a partir de un grupo de minerales que eran las denominadas tierras raras, es decir, los lactánidos y los actínidos. Y Fred Brauner, un químico checo, quien lo ayudó en 1902 a ubicar las tierras raras al pie de la tabla periódica en la serie octava. Después William Ramsay, un químico británico, descubrió la mayoría de los gases nobles y propuso introducir el grupo 0 para alojarlos, ya que Mendeleev había colocado los elementos químicos en función a su peso atómico y a su valencia. Y a estos gases nobles se les asignó valencia 0. Mendeleev no forzó a los elementos a acomodarse en una tabla, dejó que los elementos formaran la tabla, y esta fue la clave de su éxito.
A finales del siglo XIX empezaron a aparecer problemas en la tabla periódica, como consecuencia del descubrimiento de la estructura interna del átomo. Estos descubrimientos destacan, algunos de estos descubrimientos, en los cuales más destacan los rayos X por William C. Röntgen, el hallazgo de la radioactividad natural por Henry Becquerel, los primeros elementos radioactivos por Marie Curie y la identificación del electrón. Este descubrimiento de esta pequeña partícula causó una gran decepción en Mendeleev, ya que los átomos podían dividirse en partículas más pequeñas contra el criterio del químico ruso. Aparecen también los primeros modelos de la estructura atómica. En esto aparecieron nuevos conceptos asociados a la teoría atómica y a la mecánica cuántica, que dio lugar a una interpretación más sofisticada de la tabla periódica. Antonio van den Broek, un abogado y matemático holandés aficionado a la física, fue quien definió el concepto de número atómico. Se dio cuenta de que el número de un elemento de la tabla periódica, que ahora se llama número atómico, corresponde a la carga de su núcleo atómico. Propuso que cada elemento de la tabla periódica tiene una carga nuclear igual a una unidad más que el elemento anterior, pero no pudo demostrarlo directamente. Esta hipótesis se publicó en 1911. Henry Moseley, un científico inglés, comenzó a estudiar los espectros de rayos X de una serie de elementos contiguos de la tabla periódica. Los espectros presentaban unas raras características que se desplazaban hacia menores longitudes de onda al tiempo que avanzaban de un elemento al siguiente de la clasificación periódica. Esto se conoce como la ley de Moseley, que se publicó en 1914. De acuerdo con esta ley, la tabla periódica pasaba a ordenarse por el número de protones o electrones de cada elemento, es decir, por el número atómico. Los científicos siguieron aislando nuevos elementos, producto de transformaciones radiactivas. Se sabe que el uranio, el torio y el actinio tenían cada uno una serie de transformaciones diferentes. Frederick Soddy, un físico y químico británico, afirmó que todos los elementos sintéticos eran variedades de unos elementos químicamente iguales, que les correspondían el mismo lugar en la tabla periódica. La ley de Soddy, o de los desplazamientos radiactivos, proponía que los átomos pesados son inestables y que en un elemento pesado puede comenzar un proceso espontáneo de desintegración atómica, desprendiéndose de una cierta cantidad de masa y carga de sus átomos hasta construir un nuevo elemento. Soddy acuñó el término isótopo para designar a los átomos dotados del mismo número atómico pero de masas diferentes. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actual. Se utilizó el número atómico como número ordenador de la tabla y se estructuró en 18 grupos o columnas y 7 periodos o filas. Esta estructura fue propuesta por el químico suizo Alfred Wegener y por el químico austriaco Friedrich Adolf Panett. Cada grupo de la tabla periódica es una columna vertical que corresponde a una serie química. Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su capa más externa y como consecuencia de ello presentan similares propiedades físicas y químicas. Los periodos agrupan a los elementos químicos en función de la capa a la que pertenezcan los electrones más externos. Klim Theodore fue un científico estadounidense co-descubridor de numerosos elementos transuránicos, desde el plutonio al fermio, que están incluidos en el grupo de los actínidos. El elemento del número atómico 106 se le asignó su nombre, el seborgio. Yuri Oganessian, un físico nuclear ruso implicado en el descubrimiento de los últimos 6 elementos pesados, también tiene un elemento con su nombre, que es el oganesón, último gas noble descubierto en 2006 por su grupo de investigación. Hasta la actualidad se han seguido descubriendo elementos radioactivos sintéticos transactínidos, todos ellos elementos pesados.
Son 15 elementos que van desde el 104 hasta el 118 y se colocan en la tabla periódica a continuación del laurencio, en la serie de los actinios, para mantener las propiedades de los elementos del grupo. También las mujeres tuvieron una participación importante en la construcción de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos a Madame Curie, la científica polaca, nacionalidad francesa, que tiene 2 premios Nobel, uno de física y otro de química, por el descubrimiento del polonio y el radio. Lisa Meitner, científica austriaca. Ella descubrió el protactinio en 1918. Esto contribuyó decisivamente a la compresión de la fisión nuclear. Berta Karlik, una física austriaca, quien descubrió los isótopos del astato y logró comprobar la existencia del elemento 85 en la naturaleza. Ida Nottak, una química alemana que en 1924, en colaboración con Walter Noddack y Otto Beck, aísla del mineral columbita, el renión. Marguerite Perrier, técnico de laboratorio francesa, trabajó con Madame Curie y se doctoró en 1946. Ella descubrió el elemento 85. La tabla de Mendeleev ha sufrido pocos cambios desde su creación. La modificación más significativa después de la incorporación del grupo de los gases nobles y de los grupos correspondientes a los lactínidos y actínidos ha sido la forma en que se representa, conocida como forma larga, que comenzó a utilizarse a finales de la década de 1930. Mendeleev es reconocido como el padre de la tabla periódica, simplemente porque no forzó a los elementos a acomodarse en la tabla, sino que dejó que los elementos la formaran. Y además dejó espacios libres porque suponía que había elementos que todavía no habían sido descubiertos, y predijo con todo lujo de detalles las propiedades físicas y químicas que tendrían. Habiendo culminado con toda la historia de la tabla periódica, me gustaría seguir con los 2 elementos que me tocaron, que fueron el hierro y el hidrógeno. Comencemos por el hierro. El hierro es un elemento químico de número atómico 26, situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición, que representa aproximadamente el 5% de la corteza terrestre, siendo el cuarto elemento más abundante después del oxígeno, silicio y el aluminio. Tiene propiedades magnéticas y es maleable, duro y denso. Se encuentra en la naturaleza, formando parte de minerales, generalmente como óxido. El hierro se corroe con humedad, altas temperaturas y oxígeno. Es esencial para la vida, ya que forma parte de proteínas clave como la hemoglobina y mioglobina, que transportan oxígenos en animales, y también es vital para el metabolismo celular. Históricamente, el uso del hierro se remonta a unos 3500 años antes de Cristo, por sumerios y egipcios, quienes usaban hierro de meteoritos. La Edad de Hierro comenzó alrededor de 1000 años antes de Cristo, cuando se sustituyó el bronce en la fabricación de armas y utensilios. Actualmente, el hierro es el metal más utilizado en el mundo, con aplicaciones en la fabricación de acero, fundición, aleaciones, imanes, pigmentos, catalizadores, entre muchos otros. Ahora continuemos con el hidrógeno. Se representa por la simbología H y posee el número atómico 1. Es el elemento más liviano de la tabla periódica, con una masa atómica igual a 1,00797. Se trata de un gas que no posee ni color ni olor. Asimismo, resulta inflamable, no metálico e insoluble en agua. Habitualmente aparece en su representación molecular, formando el gas diatónico H2 en condiciones normales. Su ubicación dentro de la tabla periódica es bastante cuestionable, pues a causa de sus propiedades, el hidrógeno no se puede situar en ningún grupo, aunque con regularidad se hace en la familia 1A, porque no posee un solo electrón en la capa superior. Aunque la mayor parte de la masa del universo no se constituye en bariones o elementos químicos, el hidrógeno representa el 75% de la materia visible del universo.
es el elemento más abundante de la tabla periódica. El H2, hidrógeno diatónico, fue el primer elemento en producirse artificialmente. Este logró su obtención mediante la mezcla de metales con ácidos fuertes. En ese momento, el investigador no fue consciente acerca de que se encontraba en presencia de un elemento químico totalmente nuevo. El filósofo natural, químico, físico e inventor Robert Boyle, en el año de 1671, se topó nuevamente con el hidrógeno y descubrió la reacción que genera al encontrarse entre limaduras de hierro y ácidos diluidos. Para 1766 ya se conocía el hidrógeno gaseoso como una sustancia discreta, y de tal forma quedaba registrado que el gas que se originaba en la relación metal-ácido se llamaría aire inflamable. Esta excelencia relevancia responde a las exploraciones del físico y químico británico Henry Cavendish, conocido por el experimento de Cavendish, que más tarde contribuyó al descubrimiento de la constante de gravitación universal. En el año de 1781, Cavendish descubrió también que el gas produce agua al quemarse, y por ello el investigador posee créditos como descubridor del elemento químico. El hidrógeno fue muy importante para el año de 1783. De esta forma, el elemento químico posibilita el ascenso de forma segura de los viajes aéreos, luego de que Henry Gifford inventara el primer dirigible de hidrógeno, retirado en el año de 1852. ¿En dónde se puede encontrar el hidrógeno? El hidrógeno elemental resulta relativamente extraño en la Tierra y se genera de forma industrial a partir de hidrocarburos como el metano. Su origen deviene un hecho in situ, es decir, se adquiere en el lugar y en el momento en que lo necesitas. Entre los métodos para obtener hidrógeno se encuentra la obtención mediante agua, a través de un proceso de electrólisis, pero esta vía tiene un mayor costo en comparación con la obtención mediante gas natural. ¿Cuáles serían algunas desventajas y ventajas del uso del hidrógeno? No contamina ni daña recursos naturales. Se adquiere del agua y al oxidarse se devuelve a la misma. Resulta más seguro que el combustible que está siendo reemplazado. Las celdas de combustible convierten la energía química directamente a electricidad con mayor frecuencia que en ningún otro sistema de energía. La celda es prácticamente silenciosa cuando se encuentra en un estado de funcionamiento regular. Se puede elaborar las celdas de combustible en cualquier tamaño, tan pequeñas como para impulsar un carrito de golf o tan grandes como para generar energía para una comunidad. Al no tratarse de un combustible primario, se incide en un gasto para la obtención. Los sistemas de almacenamiento resultan demasiado costosos y todavía no se han desarrollado muchos. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.